la convocatoria. Propósito de paz, vamos a hablar con una amiga de la paz, una congresista que ha dedicado buena parte de su vida precisamente a buscar la paz. Ella participó de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ha sido jefe de justicia transicional de la oficina del Alto Comisionado de la Paz durante el periplo de La Habana, Cuba. Ha sido asesora de seguridad nacional, ha trabajado en el Ministerio de Defensa. En fin, no necesita mucha presentación. La actual directora de Human Rights Watch para las Américas. Me refiero a doña Juanita Gobertus. Varias veces ha estado con nosotros en la W. Doctora Juanita, buenos días. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Pues si alguien conoce los procesos de paz en Colombia es usted. Y usted ha dado una declaración bastante preocupante. Y es que, por cuenta de la paz total, las disidencias de las FARC se están fortaleciendo. Tal vez recordarnos un poco el fallido episodio del Caguán. Esta información, obviamente, para que usted la diga, ¿la tiene sustentada en qué tipo de información? Hicimos a lo largo de los últimos meses, Julio, 65 entrevistas con personas desplazadas del Catatumbo, de municipios como Beltarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata, Ocaña, particularmente concentrados en los hechos del 16 y 17 de enero, pero por supuesto incluyendo el contexto previo desde mediados del año pasado y desde entonces a comienzos de marzo. Pudimos documentar en primer lugar homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual, trabajo forzado del que puedo hablar en más detalle y por supuesto la crisis de desplazamiento que la Defensoría ha documentado de manera amplia. Lo que diría es en primer lugar, por supuesto, la responsabilidad primaria del ELN. La mayoría de los homicidios y secuestros que pudimos documentar, particularmente concentrados en el 16 y 17 de enero, fueron responsabilidad del ELN, pero quizás donde nuestro informe avanza en tratar de entender lo que sucedió es que a través de nuestras entrevistas pudimos documentar que por vía de la conversación entre el gobierno nacional y el Frente 33, la implementación de ceses al fuego, la ampliación del control territorial por parte del Frente 33, por ejemplo, por vía de la ampliación del reclutamiento forzado de menores, en donde miembros del Frente 33 participaron en la construcción de puestos de salud, de colegios, en fiestas navideñas con repartición de regalos, incluso en el anuncio desde el año pasado conjunto entre el Frente 33 y el Gobierno Nacional de llevar a cabo proyectos de desarrollo rural de arroz y de recuperación de humedales, fueron hechos que molestaron muchísimo al ELN y que el ELN anunció que se vengaría de las poblaciones que participaban de estos proyectos. Muy desafortunadamente lo que nosotros encontramos es que el gobierno no solo ante estas alertas no protegió a las comunidades, sino que por vía de este proceso de implementación de la paz total puso en una situación inmensa de riesgo a esas comunidades, que particularmente juntas de acción comunal, miembros de ASUNCAP, participaban de estos hechos de implementación de programas de desarrollo rural, poniéndose en gravísimo riesgo frente a los actos que terminó desencadenando el ELN. Juanita, le quiero preguntar desde Washington por el tema de reclutamiento infantil, un tema al que usted le ha venido haciendo seguimiento desde Human Rights Watch, pero en este nuevo informe nos podría dar algunas cifras, ¿cómo está ese tema del reclutamiento infantil? Sí, entre enero y febrero, mediados de febrero de este año, el ICDF recuperó 44 niños, la mayoría de ellos habían sido reclutados por el Frente 33. La crisis humanitaria generó que por lo menos 46.900 niños no pudieran ir a estudiar por el cierre de las escuelas, por vía además del desplazamiento. Si bien el Departamento del Norte de Santander dispuso de un lugar para que pudieran recibir a niños desplazados y pudieran atender al colegio, estaba lejos de ser suficiente para esta crisis humanitaria. Esa cifra del ICDF es, por supuesto, todavía muy, digamos, inicial, muy precaria en los testimonios cualitativos que pudimos recolectar. La principal característica de la ampliación del control territorial del Frente 33 era el incremento, sin duda, del reclutamiento en esta zona. Doctora Gobertus, esta
situación de orden público está ligada directamente a la paz total en el Catatumbo y en el resto de Colombia, porque o es un proceso para algunos iluso e ingenuo, o porque usted cree el gobierno realmente le ha facilitado las cosas a agrupaciones violentas como el ELN. Por supuesto que la crisis en el Catatumbo no es nueva. El Catatumbo tiene 3.4 veces los niveles de pobreza de la pobreza nacional. Ha sido históricamente un territorio profundamente abandonado, con falta de infraestructura, con falta de acceso a educación rural, falta de acceso a salud rural. Estoy afónica. Y eso no es solo de este momento y de este gobierno, pero sin duda desde el 2018, en la medida en la que se generó un acuerdo de coexistencia armada entre el ELN y miembros del Frente 33, este control territorial generó ampliación de capacidad por parte de estos grupos. Un vasito de agua. Sí, un vasito de agua, si quiere. Y si es tibia el agua, mejor. O un poquito de miel. Disculpa. El clima bogotano que me pega duro. Claro. Y eso ha generado, particularmente con el proceso con el ELN que inició desde agosto de 2022 y con el Frente 33 desde octubre de 2023, sin procesos de cese y verificación debidamente establecidos, sí pudimos documentar que esos ceses al fuego generaron un empoderamiento de estos grupos en el territorio que le generaron mayor vulnerabilidad a las comunidades. Sí, doctora Roberto, ustedes también en ese informe hablan del tema de la sustitución de cultivos ilícitos, pues especialmente de la coca en esa región, sobre todo en el Catatumbo, donde hay 43.000 hectáreas sembradas en este momento. Pero quiero preguntarle justamente porque después de la firma del proceso de paz con las FARC, había justamente un acuerdo para que se implementara ese programa de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo primero es que lo que se establecía en el acuerdo de paz, que era en primer lugar la implementación del llamado PDET, del programa de desarrollo con enfoque territorial, estuvo muy lejos de ser implementado. La lógica de esto era previa a una conversación con las comunidades donde establecían sus prioridades, nuevamente en términos de cómo lograr integrar económica y socialmente esta región, se iban a desplegar unos recursos para poder transformar ese territorio. Desde finales de gobierno Santos, con gobierno Duque y luego con gobierno Petro, a pesar de narrativas distintas sobre la paz, desafortunadamente esa inversión significativa para transformar esos territorios no ha llegado. En términos de sustitución de coca, como es ampliamente ya documentado, incluyendo por el CCE en la Universidad de los Andes, el anuncio desde 2014 de que se iba a dar un proceso de sustitución de cultivos generó un crecimiento en el número de hectáreas. Y luego, de manera muy desafortunada, en la implementación inicial del PENIS, a pesar de que eso no era lo que estaba en el acuerdo de paz, se hicieron transferencias monetarias directas que generaron un incentivo a seguir ampliando la plantación de coca en vez de realmente generar procesos de integración de esas comunidades a economías lícitas. Muy desafortunadamente, el anuncio que hace el gobierno en el marco de la conmoción interior, ahora gobierno Petro, es que lo que hay que hacer es lanzar nuevamente un proyecto de sustitución de coca llamado Renacemos Coca, que nuevamente repite el error de los pagos en efectivo, que en el pasado, insisto, incluso con evaluaciones académicas, ha dado cuenta del crecimiento en el número de hectáreas y no en la integración de las comunidades a economías lícitas y a procesos de bienestar socioeconómico en el territorio. Sí, Juanita, a mí me llama mucho la atención también algo del informe que ustedes mencionan, y es el hecho del riesgo al que quedaron sometidas esas personas o esos líderes comunitarios que habían arrancado este plan que ya iniciaba a implementar el gobierno junto al Frente 33 allí en el Catatumbo. Dentro de esas 65 personas con las que ustedes ¿hablaron con ellos? ¿Se sabe qué pasó con ellos? Nosotros hablamos con varias personas que nos señalaron, incluyendo funcionarios públicos a nivel local, que el hecho de haber anunciado que se iban a implementar proyectos de desarrollo local conjuntamente, conjuntas de acción comunal, en el marco del proceso de conversaciones con el Frente 33, había sido algo que había molestado mucho al ELN
y que había anunciado previamente que iban a haber represalias armadas, específicamente frente a comunidades que participaran de esos procesos. Pudimos documentar esa situación. Como les he dicho, tendré reuniones con el gobierno, incluyendo con el Alto Comisionado para la Paz, con el doctor González Pozo también. Ellos incluso, frente a la pregunta por qué ha pasado con estos proyectos, la respuesta que he recibido hasta el momento es que varios de los líderes que iban a participar de la implementación fueron desplazados. Así que, pues justamente creo que confirma el hecho de la inmensa vulnerabilidad en la que quedaron estas personas por cuenta del anuncio de implementar proyectos de la mano de un grupo que todavía está en armas. Sí, a propósito de esto último que usted menciona y de las reuniones que va a sostener con miembros del gobierno nacional, pues este problema en el Catatumbo y en muchas regiones del país está sobrediagnosticado y el informe de ustedes golpea directamente la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen entonces al gobierno sobre lo que tendría que pasar para corregir ese rumbo y evitar que se sigan fortaleciendo esas estructuras criminales y particularmente las disidencias de las FARC que operan en esa zona del país? Lo primero, implementar una política de seguridad y justicia en el territorio. Antes que ser un tema de política de drogas, es sobre todo un tema de ser Estado en el territorio, de desplegar capacidad para tener el monopolio del uso de las armas, para poder prestar seguridad y justicia. Eso implica colaborar con la Fiscalía y con la investigación de policía judicial, no simplemente en los hechos, en los resultados que por supuesto son supremamente graves y deben ser investigados, sino también en los delitos dirigidos a poder desmantelar las estructuras, es decir, concentrar investigación penal en el lavado de activos, en las redes de corrupción de estos grupos, en las redes de tráfico de armas, en las redes de reclutamiento de menores, para poder cortarle los tentáculos que permiten que estas organizaciones sigan operando en el territorio. Implica que las discusiones que vienen hacia adelante, particularmente con el Frente 33, sobre el futuro del proceso de conversaciones y particularmente sobre la renovación o no del cese que vence ahora en abril, pues estén mediadas porque no se sigan implementando ceses si no hay procesos de monitoreo y de garantías reales para la población civil, porque de lo contrario, insisto, lo que hace el gobierno es poner en riesgo a las comunidades. Y último, muy importante, abstenerse de implementar cualquier tipo de proyectos de desarrollo con participación de grupos todavía en armas, que insisto, claramente se vio en el caso del Catatumbo, generaron un riesgo adicional para las comunidades. Juanita, ayer nos decía el representante republicano Mario Díaz Balart que esa cooperación en materia de defensa entre las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y Colombia es y seguirá siendo sólida. ¿Qué papel juega para justamente enfrentar temas como el del Frente 33 de las disidencias de las FARC? A ver, es innegable que históricamente, incluso en el pasado, independientemente de gobiernos demócratas o republicanos en Estados Unidos, Colombia tenía eso que llamaban esa relación especial, esa alianza hemisférica, en donde, digamos, había la posibilidad de poner en marcha políticas de seguridad y justicia con ese apoyo. Por momentos, con muchísimos problemas y gravísimas violaciones a derechos humanos, pero sin duda una política de seguridad y justicia bien trazada, bien diseñada, realmente concentrada en efectiva y en proteger los derechos humanos, se vería muy beneficiada de tener recursos de cooperación adicional, máximo en un escenario de recursos escasos dentro del propio gobierno nacional. Doctora Juanita, un placer escucharla, como siempre. Un gusto, gracias por recibirme.